Saludos para todos, todas y todas, talameros, talameras. Aquí un tálamo más. Hoy tenemos un tema súper interesante que vamos a estar abordando. Darle las gracias a las personas que nos siguen por nuestras redes sociales para que se sigan sumando más y recordarles que ahora estamos por nuestro canal de YouTube Corporación Colombia Joven. Gracias también al Grupo Semillas que se une también a veces a nuestras transmisiones, al apoyo de Década de Austria que también hace posible que lleguemos con esta transmisión y pues a nuestras compañeras y todo el equipo que está detrás de cámaras. Bueno, hola. Saludos a todos y todas. Nos emociona mucho estar aquí haciendo Tálamo en esta nueva plataforma. Hola a todos, espero que este tema que vamos a abordar hoy en esta edición de Tálamo sea de su gusto. Bueno, entonces como para iniciar en este Tálamo, les pregunto, compañeras, como ¿cuántas veces ustedes no se han sentido como hartas? De pronto, ¿con qué situaciones? Como momentos en que uno siente que no puede dar más, como momentos en que uno como que va a explotar. Yo creo que han sido muchos momentos y de pronto no he llegado al límite de decir estoy harta, pero sí se asocia al límite de decir estoy cansada o aburrida de muchas situaciones. Y muchas cosas que pasan en nuestro territorio, sobre todo estoy harta de que se vaya tanto la energía en Villavicencio. Yo también estoy harta. Sí, horrible, se está yendo hasta 5 horas Pero yo no diarias. lo digo como que, ay, estoy harta, como que a un nivel de frustración, de explotar, sino, ay, no, con esa energía que pasa, pero eso no me genera como... Tampoco te desborda. Como emocionalmente no te desborda. No. Bueno, compañeras, entonces para también nuestra audiencia, hoy vamos a estar analizando la película Harta. Es una película que en este momento está en la plataforma Netflix y es un tráiler psicológico bastante denso, bastante fuerte, y les voy a leer como una pequeña sinopsis para las personas que no se la han visto, pues no les vamos a hacer spoiler. No les vamos a hacer mucho spoiler, pero sí les vamos a dar como muchos elementos, pues para que tengan herramientas para verla, ¿ya? Entonces, pues Harta es un tráiler que salió el año pasado, es del 2025, de drama psicológico, es de Estados Unidos y su director es Tyler Perry, y es la historia que sigue a Janif, una madre soltera que enfrenta un día devastador, con problemas económicos, maltrato institucional, pérdida de su trabajo y conflictos con autoridades. Todo esto la empuja progresivamente a una situación límite que termina en un acto de desesperado dentro de un banco. Lo más importante es que la película revela que parte de lo vivido está atravesado por su estado emocional y psicológico, profundizando el drama personal. Pues esta película dura 105 minutos, que es más o menos hora y media, entonces como para que se la vean después de que vean este Tálamo. Pero yo creo que sí es importante decir que ese Tálamo hay que hacer la alerta de spoiler, porque es un poco difícil como realizar el análisis y cuestionar muchas de las cosas que suceden en el tráiler sin explicar lo que sucede, cómo se desarrolla un poco y cómo termina, porque la manera en que termina es muy sorpresiva y como que no me lo esperaba. Sí. Pero te lleva a entender todo lo demás. Sí, incluso que justo antes de empezar a grabar yo les decía a las compañeras que yo no había entendido el final. Yo tampoco lo entendí, la verdad. Pero ya luego, como que analizando un poco la situación de lo que le pasó en el transcurso a ¿cómo es que se llama ella? Yanaya. En la película uno entiende, esto tiene ya un poco más de sentido lo que le pasó al final. Que no puedo decir para que ustedes vayan a ver la película. No, sí hay que decir. Pero digamos que en todo lo que mencionó Alien, pues menciona que hay una mujer, Yanaya, que le suceden una serie de situaciones personales que la llevan al límite, que la llevan a desbordarse y que la llevan a estar harta. Y en esa situación pues está el hecho de que entra a un banco solamente para cobrar un cheque. Y entonces a partir de allí casi toda la película como que se desarrolla al interior de este banco, pero deja muchas cosas que interpretar frente a todo lo que ella tuvo que vivir
Entonces, inicialmente está todo lo que está sucediendo con la hija, que nos muestra como la crisis que está atravesando, porque no tiene los suficientes recursos, porque su jefe no le quiere pagar pues lo que por derecho le corresponde, y dentro de todo eso se evidencia una de las principales cosas y las más fuertes que evidencia es la falta de redes de apoyo, sí, que no es algo lejano en nuestro contexto porque sucede mucho. O sea, ¿cómo es posible que estás atravesando muchas situaciones que te cargan y estás sola? Porque las pocas veces que vi que entabló conversación con las personas para hablar como de sus vidas o lo que les pasa es con la compañera de trabajo. Con la compañera y la gerente del banco. Y la gerente del banco, pero cuando está trabajando en el supermercado, o sea, todo el mundo llega a atacar y es esa falta de empatía y como que nadie comprende qué está sucediendo y se empiezan a desconocer muchas cosas de la persona, pero uno de los elementos principales es esa falta de redes de apoyo. O sea, no solo está atravesando por una situación difícil, sino que es no tener con quién más hablarlo, quién te acompañe, que te estén sacando del lugar en el que vives porque no tienes cómo pagar el arriendo, por ejemplo. A mí lo que me impactó de la película fue como la forma en cómo llegaron los policías, como armar todo ese escenario de show mediático de que un secuestro o que iban a robar el banco, como que no investigar como el contexto de la persona, cómo se estaba, qué situaciones estaba pasando la persona para actuar de esa manera, si era un robo o no. Independientemente, yo creo que la policía no debió de actuar de esa manera, sino que ya luego fue que la policía investigó como a fondo. La detective Raymond. Sí, a fondo qué era lo que le estaba pasando a ¿cómo es que? Yanaya. Lo que le estaba pasando, y que ahí investigó que su hija estaba enferma, que la habían despedido del trabajo, que quería reclamar el cheque y no se podía. Bueno, todas esas situaciones que le iban a multar y la policía, la amenaza, todas esas situaciones. Yo creo que fue un desborde emocional que ella tuvo y que quizás fue la manera en que ella reaccionó así, como de manera desesperada, porque estaba harta, como dice la película, porque estaba harta de toda la situación que estaba pasando. Y allí realmente el rol que cumple la detective como mujer es supremamente fundamental, porque como lo menciona Alejandra, la detective no se quedó en lo evidente, en lo obvio, una mujer robando un banco, supuestamente robando, sino que se tomó la tarea de indagar cuál es el contexto sociocultural de la persona para que haya caído en esa situación. Y eso es algo que muchas veces no se hace, digamos, hablando de nuestro contexto. Uno simplemente o muchas veces se encarga de juzgar, de señalar, pero no entiende las cosas que la gente puede estar viviendo en sus casas, muchas personas que no tienen para pagar el arriendo, muchas personas que están desempleadas, y eso también las lleva a cargarse. Entonces, a veces establecemos conversaciones con personas que quizá todo el tiempo se están quejando o que uno las ve muy cabizbajas, con una actitud poco positiva frente a la vida, y nos encargamos solo de señalar o ay, ¿por qué siempre estás así? Pero no indagamos qué es lo que está sucediendo con esa persona para que esté atravesando esas situaciones. Y cuando esas situaciones se acumulan, obviamente se presenta el desborde, y en ella ya hubo un desborde emocional que la llevó a desconectarse muchísimo de la realidad. Claro. Ahí también me llama mucho la atención es que pues el personaje es Yanaya, la protagonista, pues es una mujer afroamericana y que también como mujer negra pues le recaen una cantidad de violencias, ¿no? Porque pues está uno que está en un mundo precarizado porque tiene 2 trabajos y los 2 trabajos no le dan para tener una tranquilidad económica, ¿no? Entonces está el tema de las brechas de desigualdad, de las brechas de género, pero también las brechas de la racialización, ¿no? Como, y vive en un... no le alcanza para pagar el arriendo, entonces la echan. También es víctima de la violencia institucional cuando llega, por ejemplo, la policía, pero también la
no recibe una salud de calidad a su hija, tampoco recibe una alimentación de calidad porque incluso que ella quiere cambiar el cheque es para pagar los $40 de la alimentación del colegio y que no le hagan bullying a la niña. O sea, es una cantidad de situaciones que también se agudizan por temas de racialización, ¿ya? Y eso pues llama muchísimo la atención. Y hay una parte que a mí me llama, o sea, que como que cuando uno está en estos temas sociales y trabaja con lo social, uno dice eso se pudo haber evitado y es, llega la policía, pero después llega el FBI porque escala rápidamente, o sea, llega el FBI, pues en Estados Unidos cuando llega el FBI es porque ya son casos muy graves, porque ya hay como un peligro social, entonces, o que esto se desborde, y llegan aproximadamente, no sé, ahí en la película yo creo que llegan como unos 40 policías a capturarla a ella. Entonces yo digo, bueno, si uno se pone a hacer como matemáticas, sumas, restas y divisiones, ¿cuánto vale movilizar todos esos policías todo ese tiempo y cuánto vale tener una persona en un programa del Estado que reciba salud, que reciba alimentación, salud de calidad, que tenga programas de prevención? Tener programas de prevención, por ejemplo, tener derecho a ir a psicólogo pues para mejorar su salud mental, pero también tener redes de apoyo. Entonces, muchas veces, ¿cuánto le vale al Estado prevenir? Porque para el Estado fue más fácil movilizar toda esa cantidad de policías para una sola persona que realmente no era un riesgo de Estado, porque cuando llega el FBI es porque es riesgo de Estado, porque sabemos que en Estados Unidos siempre están con la cosa de que los van a atentar y los van a eliminar. Era más fácil movilizar toda esa policía que garantizarle unos derechos sociales a ella y prevenir y evitar que toda esa situación pasara. Sí, por eso yo también analizando un poco, como que desde el hospital tampoco se tomaron la molestia de investigar cómo estaban las condiciones de la madre, si trabajaba, si tenía los recursos suficientes como para pagar una buena salud a la niña, bueno, si alquilaba el arriendo, bueno, si pagaba, si comía o no, como que no tomaron, no hicieron sus investigaciones, entonces como que también hubo un abandono. Pero allí lo más evidente en todo esto que mencionan es el tema de la falta de empatía. Sí, que también. eso es muy evidente y que muchas veces no se reconocen que todas las personas tienen luchas internas, o sea, como que nos centramos en lo que nosotros estamos pasando y desconocemos las situaciones por las que las personas están atravesando, o a veces las reconocemos pero les restamos importancia. Entonces en la película eso es muy evidente, o sea, desde que está incluso en el banco, las mismas personas que la están escuchando contar su historia y lo que les pasa, y cómo ella se desborda para decir lo que está sucediendo con la hija, y la gente es como, yo solo quiero salir de aquí. O sea, eso es muy fuerte. Pero la que tuvo empatía fue la gerente. La gerente del banco. La Ella gerente. Sí, fue muy empática. Incluso también la detective tuvo empatía. Súper. Porque pues se tomó la molestia de investigar qué era lo que le estaba ocurriendo a ella, no desde lo que pasó desde el momento, sino a través de su vulnerabilidad. Y allí hay un enfoque de género. Eso también iba a mencionar. Que permite mirar como... O sea, como que hay un contraste muy claro entre cómo mujeres. se perciben las figuras masculinas y las figuras femeninas. O sea, dentro de la trama de la película ya había muchos hombres que la habían agredido. Estaba el dueño del supermercado donde trabaja, el jefe, el policía que la hizo chocar en el auto y que aparte la multó. ¿Qué otro hombre había? Incluso cuando a la detective le iban a quitar el caso, iban a poner a un hombre para que actuara. Entonces, y hay un hombre que no aparece en la serie, pero está implícito, que es el papá de la hija. Sí, claro. Y nunca está. Entonces es una madre criando sola a una hija, y en ese sentido cuando se presenta la detective a querer indagar y luego le quieren cambiar por un hombre, Yanaya se desespera porque es que todo lo que ha sucedido, todo el tiempo pidió que sacaran al policía porque ella lo estaba viendo. No quiero que ese policía esté aquí porque eso también la cargaba. Entonces
ahí es importante entender también el rol que a veces juegan las mujeres, sobre todo en los procesos de intervención. Por ejemplo, nosotras que trabajamos en este campo, casi siempre estamos enfatizando en que las mujeres sean atendidas por psicólogas o por trabajadoras sociales, porque eso genera mucha más confianza y en muchas ocasiones los victimarios o los que ejercen la violencia son los hombres. Entonces uno no quiere que otro hombre lo esté atendiendo o explorando qué le pasó a uno porque se va a sentir o revictimizada o simplemente no quiere esa figura explorando lo que a uno le pasó. Y, por ejemplo, ahí cuando la policía, que es como la más empática, este personaje, ella se siente recogida en la historia, que lo que está viviendo Yanaya, porque ella también viene hija de una madre soltera, criando la hija, que había como crisis económica en el hogar y que también viene de eso y se ve reflejada en la historia que está viviendo Yanaya, y eso como que también la lleva a tener más empatía y no ver el hecho como tal, sino ver qué pasó antes. También nos lleva a pensar que no es una historia de una, sino que es una historia de muchas mujeres que están pasando por eso y que hay una ausencia de Estado, ¿no? Y que la historia no se desarrolla en un país tercermundista ni en un país empobrecido, ¿no? Está en el país de sueño americano. Yo creo que voy a hacer un gran spoiler, pero para que al momento de que se vayan a ver la película puedan como entenderla y entender el final, porque Alion y Alejandra dicen que les costó un poco entender el final. Y es el hecho de que ella atravesó todas estas situaciones y cuando la mamá se comunica con ella en el banco, es como todo el tiempo Yanaya, y Yanaya insiste, mamá, estoy atravesando esto, y por allá le dice es que tu hija falleció la noche anterior. Entonces yo quedé pensando en cómo así que falleció la noche anterior y el día siguiente ya ella tuvo que seguir siendo una madre funcional o una persona funcional. Entonces toda esa crisis la llevó a imaginar situaciones que realmente no estaban sucediendo con la hija, o es como lo que logré entender al final, porque capaz y luego le dicen a uno, no, eso no es así, eso no es lo que queríamos mostrar con la película, pero desde mi análisis es esa presión inmediata por seguir respondiendo, es decir, perdiste a tu hija la noche anterior y al siguiente día tienes que seguir trabajando, y aparte la gente lo sabe, o sea, por ejemplo, tenía a la mamá y cómo es que la mamá no estaba con ella en ese momento. Claro. O sea, cero redes de apoyo. No, por ningún lado. Entonces eso es muy fuerte y es como que el sistema no se detiene porque uno esté roto, porque uno se sienta mal, sino que tiene que ser un adulto funcional sin importar cómo tú te estás sintiendo, tienes que continuar. Sí, no importa lo que estés viviendo, no tiene que seguir siendo fuerte, valiente, resiliente, y no todo el tiempo se puede ser resiliente. Uno tiene derecho a poder sufrir, a poder sentir, a expresar el dolor y a vivirlo. Entonces, a veces sucede mucho cuando vemos personas que pierden a un ser querido, como, ay, no, ya va a pasar, pero no, la gente, o no llores, como ese tipo de consuelo, quizá sentimos o pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero a la gente hay que posibilitarle, hay que permitirle que llore, que haga su duelo, que atraviese todo lo que tenga que atravesar, y en su momento, cuando esa persona se sienta que tiene como las herramientas o se siente un poco mejor, va a decidir qué hacer con eso que está atravesando. Pero el sistema muchas veces no nos posibilita eso. Sí. Y eso es muy fuerte. Y ahí, claro, eso es lo que yo no entendía. Yo decía, o sea, ¿cómo fue? Porque pues por algún momento lo ponen como a dudar de lo que pasó, pero durante toda el desarrollo de la película, que en la película en sí es un día, nadie la llama y le dice, es que la niña murió, esto no está pasando, o nadie, o sea, nadie de los personajes, solamente al final la mamá le dice es que la niña murió, o sea, es que pareciera que solo tenía a su mamá. Sí, pero mira que tampoco la mamá la llama antes, a decirle cómo está, dónde estás. No. Yo entendí al final, era que lo que ella vivió en ese momento del cheque, todo, que el jefe la despidió.
entendí que era una mentira. Pensaste que eso era lo imaginario. Lo imaginario. O sea, sí. lo que yo entendí realmente es que eso sí sucedió. Lo que no sucedió fue que ella todo el tiempo pensaba que estaba con la hija, por ejemplo, cuando la va a dejar al colegio. Y luego cuando vuelven a mostrar la situación, se ve que la profesora queda como asombrada porque realmente ella abre la puerta del carro, pero no se está bajando nadie, dice chao, pero no se está despidiendo de nadie. Entonces, esa película es muy fuerte y uno creo que toca verla un par de veces para comprenderla mejor y analizar otros elementos, pero tiene muchas cosas que uno dice cómo una persona puede atravesar por tanto sola y que el sistema no le importe y que la vida siga. Y que hace falta como también algo muy fundamental fue la falta de escucha, como que no en ningún momento se tomaron la molestia de escuchar a ella por lo que estaba pasando, por lo que estaba atravesando. O sea, ella estaba tan en shock, tan en crisis que ni siquiera se daba cuenta que llevaba la pistola con la que le disparó al jefe. No. Ella no entendía y todo el tiempo estaba diciendo como, necesito que me den este cheque, cámbiame este cheque, pero la gente no entendía y tampoco le cambiaban el cheque porque una persona con un arma. Pues claro, se va a asustar. Y pues todo el mundo estaba ahí asustado. Eso, y que la película, más allá de lo que pasa, no muestra un mal día en la persona de alguien, sino que muestra cómo un sistema que se ha montado falla, ¿no? Que no es un sistema que esté a favor de los seres humanos, sino que está en contra de los seres humanos y encima en contra de las mujeres y mujeres racializadas. Y que es muy triste porque al final sí queda claro de que ella va a la cárcel, porque ella tiene en la cárcel, pues la esperan porque mató al jefe, mata al jefe, entonces ahí lo que la espera es la cárcel y ahí sí el Estado la está esperando, ¿no? La institucionalidad la está esperando cuando antes le falló con los programas sociales y con todo lo que hablábamos ahora, entonces sí es muy triste que más allá de un mal día es un sistema que le dio la espalda. Y eso tampoco, digamos que el hecho de que la lleven presa, muchas personas quizá dirán, no, pero ¿por qué? ¿Qué injusticia? Pero realmente pues no se justifica de todas maneras, es un asesinato. Un delito que cometió. Es un delito y no deja de ser delito, pero sí es importante cuando se indagan este tipo de situaciones, pues como que eso no le quita lo malo, pero sí permite comprender el por qué la persona está actuando de esa manera y quizá en su momento porque fue demasiado como un show mediático, todos los periodistas, todo ese tipo de cosas. Entonces, como que la gente empezó a entender qué le sucedió a ella y llegaron hasta el banco también como a pedir ese apoyo, como en defensa de ella, quizá un poco desconociendo todo lo que había sucedido anteriormente, pero uno esperaría que después de esa situación se pudiera realizar otras acciones que permitieran entender o quejarse del sistema y de cómo está todo. Es que, bueno, eso también me lleva a reflexionar y es que nosotros los seres humanos siempre tendemos a juzgar, ver la primera parte de la historia y nunca vemos como el trasfondo de qué es lo que sucedió. Por eso en trabajo social siempre nos dicen que tenemos que analizar el contexto social de la persona, no solamente quedarnos con la primera parte, sino que ir más allá de cómo está cómo es en la parte educativa, cómo está en la comunidad, en salud, ir más allá de lo que está viviendo. Por ejemplo, una persona que va a la cárcel, tú no sabes por qué una madre fue a la cárcel por matar a alguien. ¿Qué hubo detrás de ese asesinato? ¿Por qué ella asesinó a tal persona? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Uno tiene que cuestionarse, investigar. Y lo que se ve en la historia no son hechos aislados, es como una acumulación de diferentes cosas que al final llevan a decir que ella ya estaba harta de todo eso y eso obviamente la afectó psicológicamente y es una afectación muy profunda y esta acumulación de cosas de hecho me lleva a pensar, por ejemplo, en el hecho de que a veces las personas se quitan la vida. Por ejemplo, hubo un caso muy reciente de un chico que se quitó la vida. No terminé como de indagar muy bien lo que sucedía, pero yo decía que tantas cosas han tenido que pasar en la vida de las personas, la soledad, la depresión, el no contar con redes de apoyo, el que no tengas quien te escuche. Por ejemplo, muchas jóvenes que a veces quieren trabajar, que quieren estudiar, pero no tienen el suficiente dinero.
O, por ejemplo, en estos casos donde hay jóvenes buscando empleo, pero te dicen es que, no te damos empleo porque no tienes experiencia. ¿Y cómo voy a adquirir la experiencia si no me dan empleo? Y eso a veces es frustrante. Muy frustrante, y sobre todo para las juventudes. Entonces, el mismo sistema contribuye a que sucedan estas cosas y luego nos estamos preguntando, ¿pero por qué? O incluso, señalando a la víctima. Incluso en el caso que mencionaste del chico, que lo que pasó en el hospital, se tendió como a juzgar la situación de por qué él llegó con ese arma y quiso como agredir al personal, pero no se tomaron la molestia de investigar el trasfondo de lo que estaba pasando, y era una situación que él estaba... perdió a su bebé, la madre del hijo necesitaba una atención urgente, quizás no se la dieron, y por ese motivo quizás pudo haber ocurrido esa pérdida de ese bebé que anhelaba. Y hubo muchísimos comentarios juzgando al chico por esa acción, que ya luego un familiar tuvo que contar qué fue lo que pasó, y ahí ya cambió totalmente la historia, que incluso este chico hoy en día falleció. Sí. Y mira que, analizándolo bien, es muy parecido a lo que le pasó a Yanaya. A Yanaya en la película. O sea, también está el hecho de que llegó a un sitio con un arma y que terminó falleciendo, y fue por una acumulación de hechos, no fueron cosas aisladas, sino fue como que simplemente quise ir al hospital y hacer eso, no. Y uno no sabe quién se tomó la tarea de indagar antes de empezar a juzgar y a señalar, o de buscar a las personas encargadas de realizar esos acompañamientos, porque generalmente simplemente, que vaya la policía. Y no van policías con las herramientas, ni psicosociales, ni nadie que pueda explorar e indagar qué le pasa a la gente. Igual nosotros hablamos del caso del chico desde el desconocimiento, porque tampoco sabemos realmente lo que pasó, pero eso cuentan las historias, las versiones de que el chico pues está pasando por una pérdida y que quizás no encontró como la manera de poder solucionar o enfrentar esa situación. Sí, también, pues como en esta línea de la salud mental que va como ahí con la película y lo que está pasando en nuestros contextos. Por ejemplo, ayer veía en las noticias que Bogotá prendió las alarmas porque en lo que va del año se han suicidado 16 adultos mayores. Entonces también es como el tema de la soledad, el tema de las redes de apoyo, el tema de prestar atención, y que realmente nuestro sistema de salud es bastante ineficiente con la salud mental, ¿no? Y muchas veces socialmente creemos que la salud mental es echarle ganas, y realmente pues, la salud mental no es de echarle ganas, es también de atención con profesionales. Entonces sí, pues lo que pasa en la película no está muy lejano a lo que pasa en nuestros contextos y en nuestras realidades. Aunque sucede en un territorio un poco muy diferente al nuestro, que de hecho lo que sucede en este contexto estadounidense a veces es más fuerte, o sea, pareciera que la gente no se detiene. Todo el mundo, de hecho lo hablaba un creador de contenido respecto a la forma en cómo se relaciona la gente acá en Colombia, y el cómo él percibía la relación de las personas cuando estuvo en individualidad. Entonces es como que nadie le decía buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amaneciste hoy? No, todo el mundo va derechito mirando por su camino, y voy a trabajar y trabajo y salgo de nuevo para mi casa. En nuestro contexto no sucede así. De hecho hay un poco más de cercanía por las personas, pues que valga la redundancia, que son cercanas, y de hecho a veces hasta nos metemos en las vidas ajenas porque nos interesa también apoyar. En muchos casos es interés de apoyo, y en otros casos mucha gente es por chismosear y por conocer qué le pasa a los demás. Pero eso también sucede en nuestros contextos. Por ejemplo, en Cali y en Bogotá cada uno va por su vida. O sea, creo que eso sucede más como en los contextos más de pueblo. De pueblo, sí. Creo que sucede un poco más. Sí, que hay más redes de apoyo y lazos comunitarios. Porque uno suele conocerse como con casi todo el mundo, o conoces mucha gente. Pero en las grandes ciudades cuesta mucho más ese ejercicio de comprender y de apoyar qué le pasa al otro. Por ejemplo, uno de pronto en nuestro contexto, es que llevo tantos días sin ver al vecino de enfrente. Uno se preocupa. ¿Qué le habrá pasado? Sí. Hay una parte que no la hemos abordado y que me llamó mucho la atención, y es cuando están en el banco
que una de las cajeras que está secuestrada coge su celular y empieza a transmitir lo que está pasando dentro del banco, y rápidamente pues esto se hace viral y todo el mundo sale a las calles y se va afuera del banco con carteles, y entre los carteles hay cosas muy interesantes porque hablan como de esa brechas de desigualdad, de esa problemática, de que muchos dicen somos Danaya, y en el momento en que dice somos Yanaya es como que esto también nos pasa a nosotros, esto también está pasando, y ahí es como el poder positivo que pueden tener las redes sociales, y es esa masificación de un discurso rápidamente, pero que muchas veces esto también es contraproducente y pueden suceder cosas negativas. Ahí en el marco de la película pues cumple un rol importante cuando ellos van como a apoyarla, y eso también les permite a la policía ver que lo que está pasando, ¿no? O sea, como que es una mujer que tiene un trasfondo y que le están pasando unas cosas que desembocó en esa situación, pero también es el apoyo de la comunidad que se ve reflejado ahí en el tema de las redes sociales. Y algo importante y que apenas como que vengo a caer en cuenta es que es una mujer negra. Sí. Y en ese contexto uno entiende toda la persecución que hay muchas veces por la gente negra. Entonces es una mujer negra robando un banco con un arma. Entonces da muy pocas posibilidades de cuestionarse que es una persona mala, por decirlo así, porque ese es el imaginario que tienen sobre la gente negra en estos territorios, como que son los empobrecidos, los que buscan robar y este tipo de cosas. Sí, porque yo con un hombre blanco, con una mujer blanca, yo creo que no sucedería o actuaría la institución de esa manera. No tan fuerte, porque es que ese despliegue de policías. Desbordado. O sea, para una persona. De hecho, cuando pensaban que tenía La bomba, sí, que era el experimento de la hija, la tarea escolar, y todo el mundo, como es una bomba, es una bomba. Y al final no, que esta es mi tarea escolar, cuando la tarea escolar de la hija. Entonces, pero mira, ella también fue empática porque la señora que tenía tiene diabetes, o sea, la señora escuchó la historia, todo, y ella permitió que saliera del banco porque estaba enferma. De hecho, cuando ya la escucharon y pudo hablar de él cómo se sentía, hasta se tranquilizó un poco más la señora, aparte que vio, es que me ofreció el asiento y todo lo demás. Entonces, a pesar de todo lo que estaba sufriendo y enfrentando, pensó en el resto de las personas. Igual la señora, yo creo que vio que no era una persona mala, era una persona que estaba pasando y cuando escucha esa historia, Dios, pues cualquiera, ¿no? Porque incluso que ella le llama la atención, la señora mayor le llama la atención a las cajeras y le dicen, pero es que no son conscientes de lo que esta mujer está contándonos, porque como que ella empatía poco. Bueno, compañeras, ¿algo más? No, yo creo no que hagamos más spoiler. Yo creo que ya abordé muchísimos elementos de la película y pues no queda más como la invitación a que se la vean, porque ese es el análisis que pudimos hacer nosotras. Pero quizá ustedes encuentren más cosas y quizá la idea que tenemos de que si la niña murió o no, pues quizá no sea así. En algún momento alguien ha de explicar o de mostrar otra mirada. Sí, entonces, pues ese es nuestro análisis desde la organización. Nosotros siempre pues comprometidos con hacer crítica a lo que está pasando, también a las injusticias, a la exigibilidad de derechos humanos. Entonces, pues todo lo que hacemos como que va hacia ese punto. Y este ejercicio también es una invitación, un llamado a lo que hablamos durante el análisis, el tema de la empatía, de ponernos un poco más en el lugar del otro. Está bien que vivamos nuestras realidades, pero a veces es importante preocuparnos un poquito por las realidades de las demás personas, siempre y cuando también se nos permita ese ejercicio. Y también muchas veces tenemos redes de apoyo, pero no las activamos, y pues todo el mundo se supone que anda en sus cuestiones personales, pero pues están las redes de apoyo también como para
activarlas, ¿ya? Sí, y también que no nos neguemos a tener redes de apoyo, porque hay personas que se niegan. niegan. Les gusta y pasar por que, todo solas. sí, y las redes de apoyo son realmente importantes, porque si tú se te dificulta, de hecho, no sé, caminar, tienes un accidente, quizás un vecino o un amigo te puede dar la mano para ayudarte. Y tampoco nos neguemos a hacer la red de apoyo de las otras personas, porque uno no sabe, un abrazo, una palabra de aliento, cualquier cosa que uno le diga a alguien, uno no sabe si en su momento está atravesando por una situación difícil y eso le ayude. Entonces es importante ese ejercicio. Bueno, entonces a todas las personas que nos vieron, que participaron de este tálamo, la invitación es a que lo compartan, nos dejen sus comentarios, sus apreciaciones, pues para que podamos llegar con este contenido a muchísimas más personas. Muchísimas gracias, compañeras, por estar aquí, por conversar, por hacer este tálamo. Recordar que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Corporación Colombia Joven. Estamos aquí en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Que pueden ver todo nuestro contenido más allá del tálamo, porque no solamente es esto, sino que como organización hacemos muchas más cosas en pro de nuestro territorio. Agradecerle también a todos los compañeros que están detrás de cámaras, nuestro director Carlos Edwin Arará, nuestras compañeras de auxiliares contables, nuestro compañero Julio, y el que hace también la magia detrás de todo esto, nuestro compañero Jairton Biafara, más conocido como DJ Pulpo. Entonces, agradecerles por estar aquí, por hacer posible que este tálamo llegue a todos ustedes y por darnos esa energía bonita de verlo. Bueno, gracias. Nos vemos Muchísimas, nos vemos en la próxima.